toca presentar al segon ponent d'avui, que és José Francisco Albelda García, licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, con especialidad en Historia Antigua y Arqueología, experto en Antropología Forense por la Universidad de Granada y experto profesional en nuevas tecnologías aplicadas a la difusión del patrimonio cultural por la UNED, arqueólogo, historiador, escritor. Gran parte de su trabajo consiste en la divulgación de la historia y la arqueología de la provincia de Castellón, fundador de la empresa Arqueocas en 2013. Con ella ha realizado numerosas intervenciones arqueológicas en Nules, los bloqueos de la Villeta, el nido de ametralladoras del Bobalar, la vila romana de Benicarló, el refugio del convento, la muralla de la calle Sant Jaume, etc. Y algunos de sus trabajos de divulgación publicados son Tresors arqueològics de Vila-real, l'aeròdrom militar de Vilafamés, Reconstruir Moncofa, Vilarrealenses en el infierno nazi, 9 historias de la deportación, la Torre de San Vicent, 4 siglos defendiendo nuestras costas, Historia del Grau de Moncofa, de poblado marinero a Villa de Veraneo, los 27 de Mauthausen, Moncofa entre la Edad Media y la Edad Moderna de los siglos X al XVI, Ars Mortuoria o la encuesta del Ateneo en Burriana, una ciudad entre 2 siglos. También es Premio Ciutat de Burriana de Investigacions Històriques en 2022 y 2023. Gracias. Bueno, gracias a todos los asistentes por pasar un sábado aquí rodeado de gente que solo hacemos que pegar la chapa a todo el mundo. Y gracias también al Ayuntamiento de Nules, a las universidades también por apoyar el proyecto y especialmente a Guillermo, que es el alma mater de todo esto y que ha tenido a bien seguir invitándome otro año más. Soy veterano ya. Y por dar también la posibilidad de que en el Congreso de Historia de Nules se hable de todos los pueblos del Marquesado o del Señorío o la Baronía de Nules. Es decir, que yo, por ejemplo, que soy vecino de Moncofa, que es otro de los pueblos del Señorío, tenga la posibilidad de hablar de la historia de Moncofa, ¿no? de mi pueblo. En mi caso también he de decir que yo soy licenciado en Historia por la Universidad de Valencia y trabajo también de arqueólogo, por lo tanto, y llevo 20 años trabajando, así que sí que es verdad que a veces estudiar Historia sirve para algo, ¿no? Por lo menos para ganarnos la vida y para poder participar en este tipo de eventos y contar un poco la historia y cómo, en el caso de hoy, la historia, que además de estar en los archivos y en los libros, muchas veces se encuentra debajo de nuestros propios pies, ¿no? Y cómo pues, los arqueólogos, desentrañando poquito a poco esas capas de historia, pues ponemos un poco patas arriba todo lo que se sabía o parte de lo que se sabía de la historia de nuestros pueblos y cómo pues, lo revolucionamos un poco y a partir de ahí surgen nuevas hipótesis o nuevas vías de investigación, etcétera, ¿no? Un poquito ese es el espíritu mío hoy, ¿no? Dar todo esto a conocer. Y lo haré a través de una intervención arqueológica. Bueno, todo esto viene a raíz de una intervención arqueológica en Moncofa en el año 2022, una intervención rutinaria en la cual se estaban haciendo unos trabajos de pavimentación en la Plaza de la Báscula y pues como a partir de ahí, a través de una intervención de urgencia, porque se tocaron unos restos arqueológicos en la calle, muy someros, muy a ras de suelo, pues todo esto, como les decía, nos permite dar un poquito un vuelco a todo lo que sabíamos. Aquí tienen en este plano la ubicación de los hallazgos, es esa bolita roja, y en azul el perímetro del recinto murallado de Moncofa. Por lo tanto, pues bueno, obviamente esa remodelación se estaba haciendo en una zona que tocaba la muralla y por lo tanto pues era fácil que en algún momento hubiera algún tipo de hallazgo y así lo hubo, ¿no? Esta es un poco lo que nos encontramos el primer día cuando llegamos a la obra. La verdad es que tanto desde el Ayuntamiento de Moncofa, que desde el primer momento se puso todas las facilidades posibles a los arqueólogos que estuvimos trabajando allí, como a la Consellería de Cultura, que también pues, tramitó de urgencia y, la verdad, muy rápidamente los permisos, nos pudimos poner manos a la obra y, en un principio, tan solo íbamos a hacer unas catas de un par de días
Eso se convirtió en 7 meses de obra y, por lo tanto, también pues, cuando llego a este punto siempre me toca pedir disculpas a todos los que padecen las excavaciones arqueológicas y agradecer pues, muchas veces también la paciencia, ¿no?, de la gente que tiene que estar soportando las obras, pero bueno, al final pues creo que todas las obras se acaban y siempre es por un buen motivo, ¿no? Aquí están los 2 primeros hallazgos que se hacen en la obra, que son los que motivan la intervención arqueológica. Por un lado, a mano izquierda, un trozo de mortero de cal en el suelo, que a priori no sabíamos muy bien a qué podía pertenecer. Teníamos algunas sospechas porque ya habíamos hecho algún sondeo con georradar en 2020, que dictaminaban que al final de la calle Mayor podía haber algún tipo de estructura defensiva relacionada con la muralla, y luego en la parte derecha, pues bueno, a la hora de quitar el suelo, la acera sobre todo, pues se había dañado la muralla y por lo tanto pues esto es lo que también hacía que la intervención arqueológica, por lo menos la supervisión, fuera necesaria. Bien, bueno, también pongo a esta gente para que se vea que los arqueólogos no trabajamos siempre con pincel, ¿vale?, sino que también trabajamos con pico y con maquinaria. Al final, todo esto lo que hizo también fue pues, excavar, como les decía, en esas capas de historia y a partir de ahí encontrar 3 grandes fases que forman como un puzzle de muchos estratos y muchas estructuras arqueológicas. Esto no entenderán nada, imagino, pero bueno, es un poco un plano de un poco toda la zona con todos los hallazgos, pero todo esto se resume en 3 grandes fases, porque hay restos arqueológicos desde época romana hasta el siglo XIX, pero los que más información nos dieron son de 3 fases. 2 son medievales y una es moderna. Una es de época andalusí, otra de época medieval cristiana y después otra ya de época moderna en el siglo XVI. Básicamente, a partir de esas 3 fases es con las que les contaré cómo cambia un poco también todo lo que sabíamos hasta ahora. La primera es, como les decía, de época medieval, andalusí, y es una maqbara, un cementerio, una necrópolis de rito musulmán. Se fijan, pues bueno, se ve enseguida porque el esqueleto está de cúbito lateral derecho, es decir, está sobre el lado derecho, está de lado, y con la cabeza mirando hacia la ciudad santa de la Meca. Esto es algo típico de los enterramientos andalusíes, además de que no suelen llevar nada que acompañe las sepulturas y seguramente pues estaban simplemente envueltos en un sudario, porque sí que encontramos los alfileres, por ejemplo, de las mortajas, ¿no? Una imagen un poco general de la necrópolis para que se vea un poco la distribución de los enterramientos. Fueron 13 enterramientos, son pocos. La mayoría de enterramientos están por debajo de las casas del pueblo y entonces ya los que nos encontramos estaban fuera del recinto amurallado, que no tiene nada que ver con esta época y, pues como se puede ver, también bastante destruidos o afectados por todas las zanjas de conducción de agua, de desagües, de gas, de luz y todo lo que vamos metiendo por debajo del suelo sin seguimiento, sin supervisión arqueológica. Y luego, como curiosidad, les he puesto una fotografía de unas tejas que son de época romana porque nos indican también que cuando llegan los musulmanes a Moncofa lo que se encuentra en esa zona es una villa romana, que es la villa romana de Rachadell, y que aprovechan no solo las piedras, por ejemplo, para seguir construyendo casas, sino que también incluso cogen las tejas, que son elementos planos y anchos y grandes, que sirven para tapar las tumbas de los propios musulmanes. Es decir, también reutilizan ese tipo de material y todo eso nos da mucha información. Bueno, nosotros sabíamos en Moncofa que la villa de Moncofa nace a partir de 2 alquerías, que son Beni Esma, donde se establecen los hijos de Isma, y Moncofa o Mancofa, que se llama en la época, es lugar de pozos, que viene a significar el nombre, y que ya viene nombrada en la crónica de Jaume I cuando hace la rendición de los castillos de uso Nules y Castro, porque se hace en una torre que está cerca de la Rápita, que esa Rápita era nombrada como Mancofa por parte de los musulmanes en aquella época.
De esas dos alquerías, solo una acaba sobreviviendo, que es la de Mancofa, y lo realmente interesante también de este hallazgo es que nos permitió, por primera vez, poder mirar cara a cara, literalmente, a los primeros habitantes de la villa de Moncofa, no en época cristiana, sino obviamente en época musulmana. Nosotros sabíamos que los musulmanes en Moncofa estaban hasta la conquista de la zona, en la Cuaresma de 1238. Lo que no sabíamos era desde cuándo. Realmente seguimos sin saber desde cuándo, pero sí tenemos una fecha que nos la dio una datación por carbono. El ayuntamiento también, en este caso, pues estuvo por la labor de hacer varias muestras de carbono 14. El carbono 14 es un isótopo radioactivo del carbono que está en la atmósfera, que las plantas a través del CO2 lo reciben los animales y las personas que comemos animales y plantas, y hubo un señor en 1960 que se llama Willard Libby, que le dieron el premio Nobel porque descubrió que ese carbono 14 se acumulaba de forma constante, que todos teníamos la misma cantidad de carbono y que cuando moríamos empezaba a perderse de forma siempre continua. De forma que, sabiendo la cantidad de carbono que tenemos en el cuerpo y sabiendo la velocidad a la que se pierde el carbono, pues cuando miramos una muestra de carbono de un ser vivo podemos saber cuánto carbono le queda. Por lo tanto, cuántos años lleva descomponiéndose el carbono y, por lo tanto, cuántos años hace que murió, ¿vale? Así de forma muy resumida. Bueno, pues de los 3 esqueletos que analizamos, 2 habían fallecido en torno al año 1030 y 1 en el año 950. Más o menos 30 años, esto siempre tiene un margen de error. Por lo tanto, el que murió en 950 podía haber muerto en 980 o en 920. Y como es un cementerio, y esto quiere decir que cuando se entierra a la gente en una zona cementerial, esto es porque ya existe previamente un hábitat asentado donde la gente vive, trabaja y muere y se entierra, pues esto quiere decir que obviamente la alquería de Mancofa es anterior a esos mediados del siglo X y que por lo tanto podíamos llevarla perfectamente al siglo IX, ¿no? O más atrás incluso, porque en la Vall d'Uxó hay musulmanes desde el siglo VIII. Y seguramente en Moncofa también, que para eso tenemos la playa y el buen tiempo. O sea que seguramente se vendrían también en esa época. Bien, además, la ubicación de las necrópolis, de las maqbaras, que suele ser siempre, siguiendo el ejemplo romano, en las vías principales de acceso, normalmente a mano derecha cuando llegas a una alquería, o a una rápita, en este caso, una alquería fronteriza con mezquita y con destacamentos militares, que es lo que viene a ser una rápita. Pues en este caso lo que nos marcaba también era, de hecho no la llamamos como necrópolis del Portal de Nules, sino que la llamamos nosotros necrópolis del Camino de Burriana, ¿vale? Porque en realidad sería la zona donde estaba, en un camino paralelo a toda la costa, que venía a unir Borriana, que era la gran medina de la zona norte, hasta Murviter, que era la de la zona sur, ¿no? Y bueno, pues hicimos un poco una reconstrucción ideal de cómo pudo ser esa rápita, ¿no? Esa alquería con esos caminos, el camino que entra desde mano izquierda a mano derecha, que es el que iría hacia Chilches, hacia Morvedre, ¿no? A Sagunto, las norias en los campos. Bueno, es que nos encontramos, por ejemplo, incluso los cadufos, los recipientes cerámicos que se ponían en las norias, ¿no? Para ir cogiendo el agua y sacándola. Entonces, bueno, pues eso también nos habla un poco de todo ese aprovechamiento que ya intuíamos, o que es obvio, ¿no? Del campo, convirtiendo la marjal en zona de regadío y de secano, sobre todo, que hacen los musulmanes cuando llegan a Moncofa y se encuentran con que el primer kilómetro de la costa es inhabitable, ¿no? Y luego, pues bueno, una representación allá detrás de una posible torre, porque Jaime I nombra una torre en la zona que podría ser podría estar en la misma zona donde luego está la torre de Beniesma, que no sería la misma, y que bueno, pues la hemos puesto ahí en la playa, que también pues puede ser que estuviera en esa zona. Bueno, esto en cuanto a la época andalusí.
Luego, en época cristiana, nos encontramos la muralla la teníamos ya documentada desde 2020 que hicimos el plan director de recuperación del recinto amurallado. Sabemos que en Moncofa hay hasta 25 fragmentos de la muralla repartidos por diferentes viviendas, plazas, calles, fachadas, corrales, etcétera. Y nos permitió, bueno, pues, entre otras cosas, pues, medir los tapiales, el sistema de tapiales el que se utiliza para hacer la muralla, o sacar parte del portal de Nules, ¿no? Que en este caso pues sí que lo llamaríamos portal de Nules, y sacar, por ejemplo, la cimentación, que es lo que veis en la fotografía de la izquierda, que es donde se apoyaría el arco de entrada al recinto amurallado en la calle Mayor. A mano derecha pues veis también una fotografía del Archiu Mas de 1917-18, y actualmente lo que queda de ese tramo de muralla, que como veis está bastante inclinado y bueno, pues tampoco sabíamos por qué estaba del todo inclinado hasta que hicimos la intervención arqueológica y nos dimos cuenta de que no tenía cimentación. No tiene cimentación porque... Y tampoco sabíamos por qué las casas que había delante de la muralla estaban a 1 metro de altura, tan sobreelevadas de nivel del suelo, como por la zona Pasal Barranquet, que es la calle por la que bajan las aguas cuando había torrentes fuertes. Pues pensábamos que era para poder evitar esas aguas que bajaban. Bueno, en realidad lo que nos dimos cuenta es que la calle donde está la muralla, calle Trinidad, debería estar 1 metro más alto de lo que está ahora, es decir, a la altura de las casas, y que al ir rebajando la calle, lo que se había quedado era la muralla a vistas. La muralla de Moncofa corta el cementerio andalusí, es decir, cruza el espacio de cementerio, lo rompe transversalmente y, claro, obviamente, cuando lo rompen lo saben que están rompiendo el cementerio de la época anterior. Claro, lo que teníamos que preguntarnos es si no es, obviamente, un hecho intencional, ¿vale? El cortar el cementerio anterior no deja de ser una demostración de poder y una nueva planificación urbana en la cual rompes con las raíces anteriores y propones un nuevo estatus, ¿no? Bueno, todo eso también nos indica que cuando se hace la muralla de Moncofa, porque se hace en el siglo XIV, la Moncofa es cristiana desde el siglo XIII, desde por lo menos 1251 o 1254 que tenemos la Carta Pobla. Cuando se programa la planificación urbanística de la villa de Moncofa con su muralla, que es cuadrada, y por lo tanto también es una intención de asemejarse a esas villas de nueva planta, como por ejemplo es el caso de Nules, tan diferentes como por ejemplo el caso de la Vilabella, pues esa planificación es mucho más amplia de lo que era primitivamente la alquería, de la alquería no hemos encontrado ningún vestigio físico del ordenamiento urbano, de cómo era, ¿vale? Pero bueno, sí que vemos que obviamente se queda dentro del recinto amurallado de Moncofa posterior y bueno, pues nos permite también un poco ver cómo se planifica Moncofa con esas calles que seguramente, que todavía tenemos en el casco histórico, que son calles sin salida, que muy probablemente tienen todavía el origen andalusí, aunque integrado luego en esa forma cuadrada que es característica, como decíamos, de las ciudades de nueva planta, ¿no? Bueno, esto sería una reconstrucción o una restitución muy hipotética de cómo sería la planta de la Moncofa medieval, pero sí que se ve perfectamente pues, la muralla, los 2 portales. Uno lo tenemos seguro, que es el portal de Nules, el otro portal, que es el que estaría arriba, no sabemos si estaría mirando al norte o mirando al este, ¿vale? Si sería un portal de Valencia, un portal que mira hacia Chilches, o si sería un portal de la mar. Pero sí que se ve claramente pues, cómo está ese eje principal, que es la calle Mayor, ese camino que habían abierto los centelles por dentro de Nules de Moncofa, para que todo el mundo pasara por allí, sobre todo las mercaderías,
con la plaza principal, que es donde está la iglesia, con su iglesia primitiva y su plaza que posiblemente debió estar porticada, con su casa de la vila, con el ayuntamiento. Y pasando ya, porque solo me quedan 10 minutitos y quiero ser breve, Guillermo, como me tiene mucha estima, me ha dejado entre la primera ponencia y el almuerzo. Entonces, voy a intentar ya ser breve e ir acabando rápido. Bueno, la última fase, esa tercera, que decíamos que es de época cristiana, es una también de las que más nos sorprendió porque lo que fue es a partir del hallazgo de un sistema defensivo que se articula en torno a la muralla en el siglo XVI y que es bastante singular dentro del señorío de Nules. Bueno, esto que tenéis aquí, donde están trabajando los operarios, se le intuye, luego lo veremos mejor, se le intuye la forma cuadrada, ¿vale? Porque es una torre. Es una torre que se sitúa en el portal de Nules. Una torre adosada a la muralla y que lo que hace es que convierte la entrada de la calle Mayor en un lugar perfectamente defendido. Todo esto que os estoy contando os lo tenéis que imaginar mucho, porque lo que estáis viendo ahí es muy poco, ¿vale? Pero bueno, sí se ve un poco, por ejemplo, ya lo masivos que son los muros, ¿no? La anchura que llegan a tener los muros, que es de 1,60 m de espesor, ¿vale? Es decir, son un sistema defensivo de gran potencia. Lo que tenemos en la fotografía de izquierda es otro muro también de 1,60 m de espesor, que va paralelo a la muralla. Abajo hay una parte un poquito más estrecha, es un portillo, es una zona de acceso al recinto amurallado, pero a través de ese muro grande que tenéis ahí detrás, que es un antemuro. Son murallas que hay por fuera de la muralla, ¿vale? Y a mano derecha tenéis otro. Hay uno que va paralelo a la muralla y otro que va por delante de la zona de acceso al recinto amurallado. Es decir, tenemos una muralla por delante de la muralla y otra muralla por delante de la torre. Aquí también se puede un poco adivinar el por qué se hace, porque claro, los hallazgos arqueológicos lo que nos hacen también es un poco después tener que acudir a los archivos a buscar respuestas. ¿Por qué se hace una fortificación tan importante en una villa que a priori tampoco es tan importante en el señorío, aunque hay que tener en cuenta que Moncofa es la villa cristiana del señorío de Nules más cercana a la playa? Nules está a 4 kilómetros y Moncofa está a 1,5 kilómetros, ¿vale? Y desde el siglo XIV están empezando a haber ataques piráticos y corsarios a las playas. A partir de 1350 ya hay en Valencia, hay ataques muy fuertes a Torreblanca en 1397, y luego sobre todo a partir del siglo XVI, que va a ser el siglo de oro de la piratería en el Mediterráneo, y obviamente pues nuestras costas y nuestros pueblos van a sufrir esa piratería. Hay constancia de un ataque a Moncofa en 1533, donde además se llevan a varios vecinos, incluido el hijo del baile de la villa. Hay otros ataques que también en 1572, por ejemplo, en las playas, de unos pescadores también que cerca de Moncofa se ven sorprendidos por un ataque pirata. Y lo sorprendente, y es una de las líneas de investigación en las que tenemos que trabajar ahora, es que hay un memorial de gastos de los Centelles de 1582 en el Archivo de la Nobleza de Toledo, que dice que Serafí de Centelles hace la torre de Moncofa en el año 1500, en Loañ MD, ¿vale? Y eso se adelanta a todos los ataques que hay, sobre todo a partir del caso de Chilches, un ataque muy fuerte en 1527, donde se llevan a todos los vecinos de la población, menos a 2, y que obviamente pues provoca una psicosis generalizada que hace que a partir de las Cortes de 1552 se empiecen a llevar a cabo los primeros planes organizados y potentes de defensa con la construcción de las torres vigía, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto se adelanta 50 años a las torres vigía, ¿vale? Y además es una torre portal, que también es una cosa que dentro del sistema defensivo del señorío es algo novedoso,
junto con también los antemuros, ¿no? Bueno, obviamente el por qué se hace, me he comido medio documento de lo que quería enseñaros, porque ponía lo de Serafí de Centelles. Aquí sí que se puede ver simplemente uno de los últimos ítems donde pone que la torre, la llama Torre de Mancofa, ¿no? Y dice que es una fortaleza muy importante porque cuando vienen los moros, pues saquean y se llevan las ropas a los niños, a las mujeres, a los hombres, etcétera, ¿no? Es un poco la justificación de esos gastos que hicieron, de por qué era tan provechoso el construir la torre. Aquí también se puede ver, ¿vale? Es una torre de unos 9 metros por casi 7 metros, es decir, es una torre importante y, como os decía, que llega a tener también, igual que los antemuros, 1,60 m de ancho. Y que tendría más o menos, este aspecto, ¿vale? Y nos faltaría, porque solo hemos puesto el antemuro delante del trozo que nosotros encontramos, pero probablemente, si no da la vuelta a la villa, por lo menos está en los 2 lienzos de los accesos, ¿vale? Y la torre pues la hemos seccionado para que veáis la anchura que tienen los muros. Y a partir de lo cual pues nos surgen más preguntas que respuestas, pero en eso consiste un poco también la investigación, ¿no? Bien, con todo ello, pues al final de lo que quería hablar hoy era de, cuando digo soy arqueólogo, me dicen qué interesante es tu trabajo, siempre me dicen lo mismo. Encontrarás momias, ¿no? También. Bueno, no encuentro momias, pero sí que es verdad que el trabajo es interesante y nos permite muchas veces plantearnos o preguntarnos sobre las cosas que damos por hecho, ¿no? Y que después poco a poco nos van surgiendo. Además, el proyecto acabó también de una forma bonita porque nos permitió escribir un libro también sobre la etapa medieval de la historia de Moncofa. En la propia salida de la calle Mayor, en la Plaza de la Báscula, en esa zona se marcó en el pavimento la disposición de la torre, de los antemuros, es decir, por lo menos queda la huella urbana de lo que tenemos debajo del suelo, que obviamente no se destruye, sino que simplemente se tapa, se cubre, y se pusieron unos paneles también informativos, donde hablaba de la necrópolis, de la torre, y este tipo de cosas, ¿no? O sea que, bueno, por lo menos, de vez en cuando, pues los trabajos arqueológicos sirven también para que aquello que ha pagado la gente, porque al final pues el promotor del Ayuntamiento de Moncofa y por lo tanto lo pagan todos, pues todo lo que pagan todos que por lo menos revierta y que vuelva a todos, ¿no? Y de eso se trataba nuestro trabajo. Y ya está. Y agradecer a todos una vez más por aguantarnos. Si sabes cómo me pongo, ¿a qué me invitas, no? Dicen. Gracias y ya está otra.